Ok, estamos viendo cristianos en el lugar de trabajo y la clase anterior veíamos acerca de las relaciones. Y todos en cierta forma tenemos relaciones en el trabajo. Al menos tenemos, eso es lo que decíamos la clase pasada, al menos tenemos 3 clases de relaciones. O tú eres jefe, o tú eres empleado, o tienes compañeros de trabajo, pero de alguna u otra forma tú tienes relaciones en el lugar de trabajo. Preguntábamos, para los que vamos a recordar otra vez, ¿quiénes de los que estamos aquí pueden levantar la mano de que son, en algún sentido, tienen autoridad sobre otros? ¿Quiénes tienen autoridad sobre otros? A Gloria. Ajá. ¿Y los demás son empleados? Son trabajadores nada más. Pero todos tenemos compañeros de trabajo. Entonces lo que vimos la clase pasada es cómo es que servimos a esas personas con quienes trabajamos. Veíamos que hay una mentalidad que Jesús nos pide hacia nuestros compañeros de trabajo. Y después de analizar esa mentalidad, queríamos ver cómo es que esa mentalidad afectaba a los que somos empleados y a los que somos jefes. ¿Cuál es la mentalidad que Jesús nos pide? Veíamos unos principios. Lo primero es de que trabajamos para Jesús. Eres un discípulo, eres un servidor de Cristo al igual que todos los demás. También veíamos que no se trata de ti, el trabajo no se trata principalmente de ti, sino se trata de seguir a Cristo Jesús, de mostrar quién es Jesucristo, de ser un escenario para adorar y honrar a Dios. También veíamos que el amar a Dios es amar a tu prójimo, y que el creyente vive en 2 dimensiones, ¿se acuerdan? Una dimensión en sentido horizontal con Dios, vertical con Dios, y horizontal con tu prójimo. Y no podemos decir, yo amo a Dios, pero no estoy sirviendo y amando diligentemente a mi prójimo. Y tampoco puedo decir, yo amo lo contrario. Yo no puedo decir, no, sí que sí estoy amando a mi prójimo, pero esta vez no voy a ir a la iglesia porque quiero hoy servir a mi prójimo. No, tú tienes que hacer las 2 cosas. Amas a Dios, obedeces a Dios y amas a tu prójimo y le sirves a tu prójimo. Tienes que estar en esas 2 dimensiones. El cristiano, el empleado primeramente es cristiano, y ese cristiano es empleado o jefe. Y estamos llamados a servir a quienes ejercen autoridad sobre ti. También estamos llamados a honrar a Jesús sacrificándonos por el bien de otros. Estamos llamados a obedecer en todo lo que está en la autoridad sobre nosotros. Y esta obediencia debe ser de corazón sincero y temiendo a Dios. ¿Por qué? Todo esto motivado porque Dios nos ve. Eso es de manera estamos haciendo un pequeño resumen de la semana pasada. Y decía el autor que la manera en que tratas a otras personas debería estar influenciado por la vívida comprensión de que Dios te está viendo. La manera en cómo tú tratas a tus semejantes, a tu jefe, a tus empleados, a tus compañeros de trabajo, debe estar motivado y influenciado porque Dios te está viendo. ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo tratas a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo tratas a tu jefe? ¿Cómo lo ves? Debe estar influenciado porque Dios te está viendo. Ante todo esto, ¿cuál es la mentalidad que Jesús nos pide hacia nuestros compañeros de trabajo? ¿Se acuerdan? Era una frase. Ahí en sus notas, si las tienen. Hay una mentalidad de todo esto que estamos viendo. El autor llegó a una conclusión. La mentalidad que debe regir a cada uno de nosotros en el lugar de trabajo. Exacto, muy bien. Me acuerdo de ponerle una palomita, hermano. También. Ay, chicle. Exactamente, entonces estamos viendo que lo que Jesús pide de tanto empleados como jefes es de que tengan la mentalidad impulsada por la fe, un servicio impulsado por la fe. Decíamos que todo el mundo en cierta forma pudiera decir que quiere servir a los demás sacrificialmente, pero en algún momento lo van a hacer solamente por querer alcanzar un puesto o por querer alcanzar algo que ellos puedan ver. Pero para nosotros los creyentes, un servicio impulsado por la fe requiere que a veces no vamos a poder ver y apreciar las cosas que esperaríamos.
pero debemos hacerlo por ser fieles a Dios. Él es nuestra recompensa. Somos fieles a Él a pesar de que las cosas que están aquí no las veamos, y lo hacemos para Él. Si se dan cuenta, es una forma abismal entre lo que el mundo piensa y lo que el cristiano es. Entonces, lo que vimos la semana pasada en su primera parte es cómo es que luce esta mentalidad, la de un servicio impulsado por la fe en los empleados. Y vamos a ver 4 marcas de cómo luce esta mentalidad en los empleados. ¿Cuál es la primera marca? ¿Se acuerdan que vimos un videíto? No quejarse. La primera mentalidad, la primera marca que distingue a los empleados en su relación con los demás es un servicio impulsado por la fe, caracterizado por un espíritu tenaz de determinación, de no quejarse, de no murmurar. Eso es lo que vimos la semana pasada. Los que no vinieron, vean el video para que vean que todo lo que comentamos. Y ahora les hago una pregunta. ¿Cómo les fue en esta semana, en este punto? ¿Alguien fue retado? ¿Alguien se acordó de esto y dijo, ay, cállate, ¿no? ¿Alguien pasó por eso? ¿O simplemente alguien dijo, la verdad, la regué, me quejé, ¿no? Recordemos ¿a qué nos referimos con queja? Con queja nos referimos a asignarle a Dios un despropósito. ¿Por qué Dios me pasa esto? Y lo hablamos de manera baja. ¿Por qué es que mi jefe me trata así? ¿Por qué es que estoy en esta posición si yo estoy haciendo esto y esto, Dios? Señor, ¿no será que tú te equivocaste? Eso es quejarse con Dios. Murmurar en contra de Dios. Es lo que Job no hizo. ¿Se acuerdan qué pasó con Job? Todo el drama de la historia de las calamidades, toda la novela de las calamidades, con él cayó. Sus hijos murieron, su patrimonio se fue, y no solamente eso, sino que su esposa le dice, ya maldice a Dios. Pero dice que Job no dio despropósito a Dios, él no se quejó, sino que dijo, Dios ha sido bueno conmigo. Entonces, eso no es quejarse. ¿Alguien de ustedes pasó por algo similar en esta semana? Ya sea que lo hayan vencido o que hayan caído. ¿Alguien quisiera decir? Sí. ¿Tania? Bueno, ya mi situación ya me estoy acostumbrando. A veces está mejor, a veces peor, pero ya no me desespero. Y lo que estamos reflexionando es como, bueno, pues todo lo que hemos como que, bueno, según yo entiendo, Dios no piensa, pero obviamente no piensa, bueno, ya las personas, pues el primero no gusta, menos entonces se ponen de Dios, ¿no? Entonces, pues yo entiendo, bueno, yo me siento más en paz pensando que como que las tentaciones ahí están, ¿no? Y si la gente pues, le gusta el chisme, le gusta la murmuración, va a ir hacia allá, ¿no? Y que yo tengo que estar en paz en mi lugar, sin ir a hacer mis cosas. Y que a veces no es quejarme al contrario, ¿por qué me pasa? Más bien entender que es la naturaleza del mundo y de las personas, o sea, que ellas hacen esas cosas, pues prefiero echarle la culpa o decir yo fui, porque es lo que ellos entienden, ¿no? Pues ya estaba más en paz, ya pasaron cosas, pero pues yo ya lo veo así, ¿no? O sea, ellos no van a entender nunca lo que yo estoy entendiendo. Y yo no quiero hacerles mal y al pasar algo, pues yo no les puedo ni les debo de hacer mal. Pásate, ¿no? Entonces. Muy bien, Tania, muy bien, muy bien. Gracias por compartir. Y pues eso es lo que la tranquilidad que nos da al confiar en que Dios tiene un propósito con nosotros. Todo lo que pasa con el cristiano es una providencia para formar a Cristo en nosotros. Entonces, si esto es así, qué bueno que nos pasa lo que nos pasa, porque es parte del plan de Dios. Obviamente tenemos una responsabilidad, tenemos que hacer las cosas, pero el principio es, yo no me quejo de nada, estoy contento con lo que tengo porque Dios ha sido bueno conmigo y es bueno conmigo. Entonces, ¿sí, Sergio? Bueno, ahorita de la semana pasada ya como que te abren los ojos de varias cosas. Y bueno, yo ahorita, por ejemplo, veo el concepto de quejarse. Quejarse es como no aceptar la voluntad de Dios a nuestra vida. Qué difícil. La verdad, qué difícil. A lo mejor tengo un puesto de autoridad, pero
también soy maestro de primaria y se puede decir que también soy subordinado en este aspecto. Ajá. Y a veces es un poquito difícil pues aceptar de que ves que las cosas están mal y no puedes hacer nada en ese sentido. Hablando en mi otro trabajo. Ajá, ajá. Y como simplemente después de las clases pues ok, echo la mano a esto, echo la mano en el otro, porque en mi otro trabajo tenemos una situación de conflicto entre todos los compañeros, entre todos, que inclusive todos nos hemos dividido, Ajá. inclusive yo, Ajá. y ya después de la clase que así se puede decir, pues entré en un plan de que voy a cooperar, porque sí es cierto, al final de cuentas no me están imponiendo que haga nada malo, no me están diciendo, oye, pues vete a robar algo, eso es lo que tengo que hacer, me cuesta, la estoy honesto, me cuesta, inclusive ahorita me pasó una situación que me estaba mandando una comisión y la verdad puse pretextos inclusive para no ir, y al final de cuentas yo acepté mi responsabilidad y voy a ir, y voy a ir en mi otro trabajo, y pues más que nada esta situación es difícil no quejarse, porque más que nada ha resultado muy difícil para mí aceptar la voluntad de Dios en mi vida, la verdad, y amar al prójimo, más teniendo en cuenta que sabemos que están carentes de Cristo, y eso que nosotros conocemos a Cristo y nos cuesta mucho y seguimos con los mismos defectos y tropezando, y como una vez mencionaste, hay que analizar el corazón. Ujú. Pero pues ahí vamos y ahorita digo, a ver, ¿con qué me toco hoy? Exacto. Exacto, esa es la actitud. Ajá. ¿Sí? ¿Vas a comentar? Bueno, es sobre lo mismo, que yo creo que ya lo venía viendo, ¿no? Me atrasé, pero bueno, seguir me faltan dos escucharlas, Ajá. sinceramente, pero sí me ayuda como a centrarme en las cosas que dice el Señor, ¿no? Que tenemos que hacer, y que también regresar al origen, que es el tema de mi familia, ¿no? O sea, porque ahí me ayudó mucho también a discernir. Por ejemplo, el tema de la queja, yo la tengo, la abuela se queja, ¿no? O sea, yo viví en una familia con la tía, con la abuela, de esta edad. Entonces era siempre como la murmuración, el hablar de los demás, llegaba mi día de trabajo, entonces era muy común, ¿no? Me formé de una educación de señalamiento, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, cuando el Señor hace que miremos el corazón, tenemos que ir a las bases, ¿no? Y como yo trabajo mucho en la parte de primera y segunda infancia, en el desarrollo de niños, entonces el Señor me hace mirar, justamente lo que comentaba aquí nuestro hermano sobre el tema del corazón, como al final hay una síntesis en ese mayor tiempo que pasamos, ¿no? En esos roles, ¿no? Laborales, y ahí es donde vemos realmente cómo somos, ¿no? O sea, en el sentido de esa convivencia que tenemos con personas que no son familia. Y que de alguna manera pues ahí sacamos muchas realidades que realizar. Incluso el trabajo nos hace tener un rol también, del cual también a veces queremos alimentar el ego, ¿no? Y eso hace generar muchas situaciones. Cuando el Señor me hizo mirar todo eso de un mes para acá, que estaba reflexionando, me ayudó mucho porque en oración ya tengo más las bases donde tengo que orar más, ¿no? Que es el corazón, en la humildad, por ejemplo, en guardar mi boca, en que esa parte genética familiar, ¿no? Que tiene que cortarse para que los hijos tengan otra educación distinta en su desarrollo humano, porque lo que nos muestra el Señor es que todos los seres humanos cometemos errores, o sea, y más los que están sin Cristo, claro. Entonces, una cosa, la otra es yo he empezado a aplicar cosas, he tenido que perdonar a los compañeros porque se suscitó que tengo otras compañeras que son del movimiento cristiano de acá de Semilla, y luego llegó Estela, ¿no? Que es del movimiento Niepi. Entonces estamos como tres chicas en distintos cristianas, ¿no? Y así como que somos ahí la comedia en el sentido de que nos están observando, ¿no? Y bueno, al final de ese lío laboral que se generó hace 2 o 3 meses con el jefe,
pues yo nos llevé a una reunión y les dije que íbamos a regresar de nuevo como a la cuestión del perdón un poco, de olvidar y de darnos la oportunidad de la confianza. Y sí los exhorté a que tenemos que generar esas convivencias, que tienen que ser lo más sanas posibles por las horas que convivimos. Al final, también hablamos sobre actividades, pero yo quiero llegar que el Señor me dijo, no puedes enojarte. O sea, puede ser que en el momento, ¿no? La ira todavía o más bien la molestia, pero que no sea lo que te mueva al final. O sea, que no permita que te domine al final. Exactamente, que sea la condición que permanezca en ese ambiente laboral. Entonces, sí, como que yo estoy sorprendida de cómo el Señor está trabajando en mi corazón. No, pues gracias a Dios. De hecho, algo de lo que tú mencionaste lo vamos a ver al ratito, acerca de ese egoísmo y todo eso, ¿no? Entonces, y pues bueno, yo, ¿mandé? Ah, no. Yo le decía ayer a mi esposa, porque tenemos los martes, tratamos de orar los martes, le decía que un acto de misericordia de Dios es de que nos revela el pecado. Por eso les decía, imagínate que Dios no te mostrara que estás en un error. Es como si Dios no le importara, haz lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando Dios nos muestra nuestros pecados, nos hace evidentes, es un acto de misericordia que Dios nos hace ver que estamos mal y que le necesitamos. Por eso es que les pregunto esto de cómo trataron la queja, porque posiblemente ustedes cayeron y se dieron cuenta que no lo hicieron bien. Y es precisamente eso, es un acto de misericordia de Dios de, mira, en esto estás mal, compónlo, arréglalo, ven a mí, yo te voy a ayudar. Entonces, esta es la primera marca, una determinación tenaz, insistente, mental. Hoy voy a ir al trabajo y seguramente me voy a enfrentar con muchas cosas, pero ayúdame Dios a no darte despropósito a ti, a aceptar tu voluntad y a servirte. Ponte pongamos un ejemplo lo más intenso. Digamos que en el trabajo, por una semana te asignaron una carga de trabajo muy intensa, muy intensa, muy agobiante. Son una semana. Y al final de la semana ni siquiera te reconocieron los desvelos. De hecho, te despreciaron. De hecho, te están haciendo burla. Y de hecho, no te dieron lo que te prometieron que te iban a dar. ¿Cuál sería tu actitud? Posiblemente, siempre me hacen lo mismo, etcétera, ¿no? Eso es la murmuración, el asignarle un despropósito a las cosas que están pasando en nuestras vidas. Porque al final es hacia Dios. Como decía un pastor, es como si levantáramos nuestro dedo y le dijéramos, Dios, te equivocaste, ¿no? Entonces, tenemos que ser tenaces, y esa es una marca del creyente, una determinación a no murmurarse ni quejarse. Y hoy vamos a continuar con las clases. Vamos a ver la segunda marca. Y la segunda marca es esta: una sumisión feliz a la autoridad. Pregunta: ¿debemos obedecer en toda circunstancia a la autoridad sobre mí? Siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad. Entonces, no siempre, no en toda circunstancia debemos obedecer, ¿verdad? Eso es cierto. Ajá. No toda circunstancia. Debemos obedecer en todos a nuestros jefes, siempre y cuando no nos pidan pecar. Poníamos un ejemplo y lo retomo para las personas que llegaron. Suponte, Mariana, que tienes algún jefe, alguien encima de ti. Supongamos que ese jefe, después de que te llama para tener una cena con todas las gerentes y todos los empleados, que te diga a ti, Mariana, quiero que vayas a limpiarme los baños porque lo han vomitado, ¿no? ¿Cómo te sentirías en eso? Siguiente diapositiva. Imagínate, tú estás con un vestido y el jefe, porque tú le caes mal simplemente, y tú sabes que le caes mal, y él te dice, Mariana, necesito que vayas a limpiar los baños porque acaba de entrar todo un batallón de mujeres y necesito que vayas a limpiar. ¿Qué harías? Eso es lo que normalmente diríamos, pero nuestros textos nos dicen otra cosa. Miren, Colosenses 3:22.
Vamos a la Biblia para que veamos lo que nos dice la Biblia. Porque normalmente eso es lo que yo diría. Yo no soy esa área, yo estudié ingeniería en sistemas, porque me pones a poner eso, ¿no? Poníamos el ejemplo de que la semana pasada de que Onésimo era el secretario del presidente y les puse ese mismo ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo voy a ir a limpiar los baños? O sea, hay gente que lo hace, ¿no? Es lo mismo que Pedro dijo, ¿se acuerdan? Señor Jesús, ¿quién eres tú para limpiarnos? Hay sirvientes. Tú eres de mayor categoría. Vamos a la Biblia, Colosenses 3:22. Y vamos a responder a esa pregunta. Y después de todo esto, Mariana, podrías contestar a esa pregunta. Colosenses. Ok, ¿alguien puede leer Colosenses? 3:22. Siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Recordemos la pregunta, ¿tenemos que obedecer en toda circunstancia, en cualquier circunstancia a nuestros jefes? Sí. ¿En cualquier circunstancia, en toda circunstancia? ¿En cuáles no? Cuando se pongan a la voluntad del Señor, por ejemplo, o de la vida. Ok, cuando me digan que me inciten a pecar o a desobedecer la palabra de Dios. Ok, Mariana, esa orden que te da tu jefe, y aquí dice siervos, obedecer en todo, ¿forma parte de eso? ¿Él te está llevando a pecar? ¿Él te está llevando a desobedecer la palabra de Dios, por así decirlo? Incluso a mí me está recordando en una donde tuve que pedir una disculpa a otro subdirección y a sus amigos, digamos, a su equipo de trabajo que estaban en mi contra. Y cuando yo le dije, estoy dispuesta a pedirles disculpas, ¿no? Aunque sabía que los errores habían sido que había tenido ataques, yo me disculpé porque dije, si tengo que gloriar al Señor en este momento y yo humillarme, pues esto es algo que Dios hizo a propósito. Gracias a eso, las situaciones de violencia de alguna manera se detuvieron. Entonces sí hubo un propósito. A veces en ese tipo de acciones Dios está ahí, representando muchas cosas. Totalmente. Sí, y eso forma parte de eso. Y ahora la pregunta, ¿lo harías? Al ejemplo que te puse imaginativo, ¿lo harías si tu jefe te pide limpiar? Si hay un propósito que uno siente teniendo a Dios, sí. Ajá, exactamente. La intención de nosotros es, si mi jefe me está pidiendo algo, siempre y cuando esto no sea que lo desobedezca o que deshonre a Dios, aunque me humillen a mí, yo lo haría porque es mi jefe. Y el texto nos dice, obedézcanlo en todo. Y si esto no me está llevando a un pecado, a desobedecer un mandamiento explícito de la palabra de Dios, entonces yo tengo que obedecer, por más que pareciera para mí humillante, en realidad desde la perspectiva de Dios es, tú estás obedeciendo, no te estás humillando, tú estás obedeciendo. Entonces, es fácil, es muy fácil obedecer a un jefe bonachón, bondadoso, que siempre todo el tiempo está, tú eres mi consentido, ¿no? Es fácil obedecer eso, pero ¿qué tal con aquel jefe, que en este caso con Mariana, la trae contra ella y que le está haciendo cosas que quizás no es su área de expertise y que tiene que hacerlo, porque ahora ese jefe le está pidiendo? Entonces, es muy fácil hacer eso, pero cuando nuestro jefe es un completo cretino, arrogante, que es en la mayoría de los casos, porque es un pecador, y le gusta humillar a los demás, ¿cómo entonces respondemos? Respondemos a nuestro jefe, ¿no? ¿Cómo respondes cuando tienes a un jefe así, con una autoridad sobre ti? Un jefe que te está señalando, un jefe que te está humillando, un jefe que te está imponiendo cargas que quizás no son tu área y todo eso. ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra reacción? Nosotros estamos viendo que la marca del creyente, de un trabajador que tiene la mentalidad de un servicio impulsado por la fe, debe de ser, debemos de preguntarnos cómo respondemos, cómo responderíamos. Un principio entonces es la manera en cómo respondes, revelará si tu corazón está sirviendo y trabajando para Jesús. Si Mariana responde por obediencia a Dios al hacer eso, ella estará reflejando y revelará que en su corazón su jefe es Dios y Dios le ha pedido, obedece a tu amo en todo, siempre y cuando no te lleve a pecar.
Esto va a revelar nuestro corazón. No sé si se acuerdan de un meme de una mujer que está como triste y está como traslúcida una parte como sonriendo. ¿No lo han visto ese meme? ¿No? Ah, sí, sí. Donde dice, está como por fuera está como triste, pero por dentro está alegre, ¿no? A veces pareciera así que nosotros obedecemos. Obedecemos simplemente como por quedar bien, porque tenemos que hacerlo a regañadientes. Yo creo que en la situación que puse hipotética de Mariana, posiblemente yo estaría como que, mano, otra vez. Ya es la tercera vez que me pone a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces, aunque yo aparente una alegría en mi corazón, no está así. Sin embargo, Dios no está buscando una mera resignación a esa obediencia, sino una transformación, una obediencia de corazón. Es lo que Dios está buscando, no que tú te resignes a obedecer por obedecer, sino que aún más todavía, que lo hagas de manera alegre, gozosa, como para el Señor. Él es tu amo, y Él es quien te está diciendo, Mariana, necesito que vayas a limpiar. Es Jesús quien te está diciendo, Mariana, limpia los baños. Es lo mismo que pasó con Jesús cuando limpió los pies a sus apóstoles. Lo hizo para el Señor. Él no era su papel, por supuesto que no era su papel, pero Él lo hizo de manera alegre, gozosa e incluso hasta la muerte. Entonces Dios no busca nuestra resignación, sino nuestra transformación de corazón. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hermanos, esto es muy difícil de hacer. En nuestras fuerzas no, tenemos que mirar a Cristo Jesús. Mirar cómo ese siervo de Dios, cómo ese Mesías, cómo ese Cristo fue obedientemente y se sometió a la voluntad de Dios. ¿Quién era el amo de Cristo? El Padre. Y el Padre le dijo, ve a la cruz y muere. Y Jesús lo hizo. La manera en cómo tenemos entonces que poder cambiar nuestro corazón es en primer lugar mirando a Cristo Jesús. Él lo hizo y entonces lo hizo por mí, siendo un pecador que no lo merecía. A Él lo crucificaron, le escarnecieron, incluso salvó a un asesino junto a Él en la cruz, que minutos antes le estaba diciendo lo mismo que los demás, le estaban blasfemando y le estaban injuriando. Sin embargo, el siervo perfecto, Cristo Jesús, sirvió a ese asesino y le salvó. Entonces lo primero, hermanos, miremos a Cristo. Y lo segundo que tienes que hacer para poder tener no una resignación, sino una obediencia de corazón, es ora por tu jefe. Ora por él. Ora por aquel jefe que Dios te ha asignado. Por esa persona, por su familia, por sus relaciones. Ora para que Dios le salve. Ora para que Dios puedas trabajar con gozo a tu jefe que te está haciendo bullying, que te está haciendo cosas que quizás no serían tan buenas para ti. Ora por él. Esta es la manera en cómo tú puedes servir a tu jefe de una manera gozosa y feliz, mirando a Cristo y orando por él. Entonces, como resumen a este punto, ¿alguien me puede ayudar a leer, por favor? El servicio impulsado por la fe en el lugar de trabajo significa que seremos caracterizados por la sumisión feliz a la autoridad, incluso cuando no es divertido o justo. Sumisión feliz. Sumisión feliz. Esas dos palabras parecían ser contradictorias, ¿no? ¿Cómo voy a someterme feliz? Pero eso es lo que Dios nos llama a hacer, y eso es lo que únicamente el creyente puede hacer, porque Cristo lo hizo. Y si Cristo vive en nosotros, Él nos dará el poder para poder hacerlo. A diferencia del mundo, el mundo no tiene poder del Espíritu Santo en él, pero el creyente tiene el poder del Espíritu para poder someterse de manera feliz y contenta a la autoridad que Dios le ha puesto, aun cuando no es divertido y justo. Si tú no puedes hacer esto, es entonces porque tú no tienes la capacidad de hacerlo, y entonces porque el Espíritu Santo no mora en ti. ¿Sí ven? ¿Sí ven esa relación? El creyente tiene poder para hacerlo. Poder para arrepentirse y poder para creer en Dios y entonces ser sumiso
de manera gozosa y feliz. ¿Cómo estamos en esta área, hermanos? Felices. ¿Felices? Eso es todo. Yo sé que en algún momento esto va a traer en nuestro corazón recordar estas palabras y recordemos todo esto que estamos viendo. El creyente no es una persona perfecta, pero es una persona que sí se arrepiente. Y el mundo no puede hacer eso. El mundo no se va a arrepentir a la medida que Dios nos pide. He ofendido a mi Dios. Señor, ayúdame a agradarte. El mundo jamás lo va a hacer así. Y tenemos el poder para poder mortificar el pecado que hay en nosotros. Así que esa es la segunda marca de aquellos empleados que tienen la mentalidad de un servicio impulsado por la fe, el sometimiento feliz a la autoridad. Y si se dan cuenta, esto aplica en cualquier área, ¿no? Esposas con sus esposos, trabajadores, hijos con sus padres, en cualquier área esto aplica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí vamos en la tercera marca. Van a ser como tatuajes que se tienen que poner, ¿eh? Esa es la segunda. Entonces, cuando ustedes vayan en la calle, la gente tiene que ver esos tatuajes en ustedes. La primera, no quejarse. La segunda es un sometimiento feliz. Y todos vamos a enfrentarnos con eso. Entonces, quiera Dios que nos ayude a encontrar gozo al someternos, ¿no? La tercera marca. La tercera marca es una humildad sincera. ¿Alguien me puede ayudar a leer lo que dice ahí en la pantalla? Otro de los problemas dentro del trabajo con nuestras relaciones laborales se deriva de la sensación de que se nos ha pedido hacer algo por debajo de nuestro nivel. Eso es algo relacionado al ejemplo que les ponía. Una de las situaciones difíciles que presentamos en el trabajo es cuando se nos pide hacer algo por debajo de lo que somos o lo que pensamos nosotros. Soy mucho más valioso que eso. Yo no estudié para eso. Yo no me desvelé 4 años en derecho para que me traten de esta manera. Ajá. Yo no soy quien para que tú me estés diciendo esto y lo otro, como tú decías, el ego, el egocentrismo, el tener un alto concepto de nosotros mismos tiene o nos genera problemas en el lugar de trabajo. Entonces, una de las marcas es una humildad sincera. ¿Qué lugar tiene ese pensamiento en el creyente? El decir, soy mucho más valioso que eso. ¿Qué lugar tiene? ¿Tiene lugar? ¿Tiene cabida en el creyente? Entonces somos unos campeones. Es como... Y no, somos unos princesos, ¿no? Ok, alguien decía que no, ¿por qué no? Me recuerda lo del inicio de la prosperidad, ¿no? Ajá, exactamente. Vamos a ver, si somos seguidores de Cristo, si seguimos sus huellas, entonces nos va a pasar lo mismo que a Jesús, lo mismito. Vamos a la Biblia, Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Recordemos que esta carta fue escrita por Pablo ¿desde dónde? De la cárcel. Y uno de los temas principales dentro de la cárcel fue gócense, hermanos. Filipenses 2, 5 al 8. Y el que lo tenga, ¿podría leer, por favor? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8. Este texto es importantísimo. De hecho, lo cantamos en la iglesia, ¿no? O parte de esta parte lo cantamos en la iglesia. Y fíjense entonces cómo el apóstol pone a Jesucristo como un ejemplo y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El único en el universo entero que tenía el derecho de decir, esto no me corresponde a mí, esto no lo merezco yo, es Cristo Jesús. El único que tenía el derecho para decir, ¿quién soy yo para hacer tal situación de rebajarme? ¿Quién soy yo para soportar tal actitud hacia mi vida de personas que yo mismo creé? Era Cristo Jesús. Pero la Biblia nos dice que Jesús, siendo igual a Dios,
no escatimó tener esa misma forma, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús es un siervo. Y en esa condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Jesucristo se puso no solamente al nivel del ser humano, sino más abajo del ser humano. Porque la creación a Cristo Jesús lo crucificó, siendo que Jesucristo mostró solamente perfección y bondad y misericordia, la gente lo trató como el más vil pecador. Y ese fue Jesucristo. Así que fíjense lo siguiente: sin importar cuál sea tu situación en tu trabajo, sin importar cuál sea tu situación, nunca te has rebajado tanto como lo hizo Jesús. Nunca podrías decir, es que yo no merezco eso. No, no, no. Tú no te has rebajado tanto como Jesucristo, y Jesús lo hizo. Nosotros no podemos decir, adelante, adelante, llegaste a lo bueno. Entonces, sin importar cuál sea tu situación, nunca te has rebajado tanto como lo hizo Jesús. Jamás. Jamás podrías decir, es que yo no merezco esto. Es que debería ser tratado de otra forma mejor. ¿Es que acaso no saben quién soy yo? Me deben de tratar de tal y tal forma. Nunca, 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 nunca te has rebajado tanto como Jesucristo. Y Jesús nos dice, tengan este mismo pensamiento como el que yo tengo. Entonces los seguidores de Jesús, sus hijos, sus discípulos, están caracterizados por una clara humildad, porque entienden que lo que merecerían recibir no lo han recibido. ¿Te das cuenta de que tú merecerías el castigo por tus pecados? Todos los que estamos aquí. Un pastor dice que cada vez que abras tus ojos, date cuenta de que fue la misericordia de Dios simplemente que te permitió vivir otro día más. Que fue su gracia, porque en ti mismo no hay nada bueno que Dios busque y diga, ay, Noé se ganó ahora sí el derecho de poderle dar vida y poderle dar salvación. No. Dios no nos ha dado lo que merecemos, sino nos dio lo que no merecíamos: su salvación, su perdón, su gracia, su justificación. Así que esta tercera marca, una humildad sincera, es lo que debe caracterizar al creyente. ¿Me pueden leer lo que dice ahí en la lámina? El servicio impulsado por la fe en el lugar de trabajo está caracterizado por una humildad sincera que nos lleva a seguir las pisadas vacías de nuestro Rey. Te van a humillar y espéralo, pero nunca serás humillado tal como Cristo lo hizo. Y si eres seguidor de Cristo, debe ser caracterizado en tu vida una humildad sincera, siguiendo sus pisadas. Jesucristo dice, en este mundo tendréis aflicciones. Si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Pero no se turbe su corazón, sino crean en mí. Entonces, el llamado del creyente en el lugar de trabajo hacia su jefe, hacia sus compañeros de trabajo, es una humildad sincera, siguiendo las pisadas de nuestro Rey, de nuestro siervo, de nuestro Cristo, nuestro Salvador. Esa es la tercera marca, nuestro tercer tatuaje en nuestro cuerpo que la gente debe de ver en nosotros en el lugar de trabajo. Vamos a pasar a la última marca, la marca número 4. Una competitividad piadosa. Pregunta, ¿es mala la competitividad? O sea, que te pongan metas y que estés a ver quién consigue más la meta de este tiempo y todo eso. ¿Es malo la competitividad? ¿Tú dices que sí? ¿La competitividad es mala? ¿Tú, Gloria? ¿No? Aquí hay división de pensamiento. Es que, ahorita me recuerdo, ejercítate en la piedad, no sé si esté relacionado. Ejercítate en la piedad. Bueno, te refieres por la palabra ejercítate. Ajá. Ok, vemos ahí como una competitividad. Pero estamos hablando de una competitividad en el trabajo que te dicen, estas son las metas del trabajo. Empleados, ustedes tienen que alcanzar estas metas, ¿no? Y el que la alcance va a alcanzar un bono, ¿no? Y entonces estás compitiendo necesariamente con tus compañeros de trabajo. Ajá. ¿Sí? O sea, pero para eso te contrataron, o sea, para llegar a esas metas siempre. O sea, si a ti te contratan para eso,
pues la competitividad está desde que te contratan. Ajá. Pero si en el momento es como tú ya tienes un sueldo base, pero puedes aumentar si entras a la competencia, o sea, a fijar más metas. Ajá. Allá tú decides también competir, ¿no? Ajá. O sea, en ambas partes, o sea, si te contratan y tú entras sabiendo que vas a competir, no, porque estás cumpliendo para tus jefes, ¿no? Por ejemplo, tú, digamos, tú tienes un puesto como de pasteles, ¿no? Bueno, un trabajo de pastelería. Ajá. Necesariamente tú estás compitiendo contra otras pasteleras. Porque es quién puede, quién da mejor el pastel, etcétera, ¿no? Ese sería como tu conflicto en cierta forma de que nos decía la otra vez, Pues, de como de hacerlo lo mejor posible, obviamente para el señor. no tanto porque yo dejé incluso de publicar, o sea, en mi página, precisamente porque yo sentía que estaba compitiendo. O sea, que yo ya quería envolverme en esa vanidad, como decir, mira lo que hago, ¿no? O sea, yo competía en esa área, Okay. entonces dije, ya no publico nada. Conforme lo acabas de decir, entonces la competitividad es mala o buena. En mi caso era mala. Ok, ¿alguien más? Ajá. Es que depende, Vamos a ver. depende de cómo lo veamos, porque puede ser una competitividad sana entre tus compañeros y no decir, pues si viene por ejemplo un cliente, está la pastelería y yo voy a estar allá afuera y se lo voy a robar, ¿no? Claro, Es pase ajá. acá, ¿no? O sea, debe de haber un límite. Acaba de dar Gloria como que el punto, otra cosa. Bueno, a mí me vienen a la mente Daniel y sus amigos. O sea, ellos, su prioridad era perseverar en Dios. Sin embargo, pues no creo que lo buscaran, pero a la Biblia dice, ¿no? O sea, eran, lo que hacían, lo hacían 10 veces mejor de los demás. Hay una competencia. Eran competitivos. Exactamente. O sea, eran excelentes y eso no era malo. Es como algo secundario de su trabajo hacia Dios. Y yo creo que eso, o sea, no vas a decir, no, pues lo voy a hacer feito para no destacar, ¿no? Si lo puedes hacer bien. Exacto. Siento que no también Muy podemos bien. caer en eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Está muy buena la participación. La última. Sigan Sigan compitiendo. Está relacionado con la intención del corazón, porque la palabra dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios. El problema es si no lo hacemos como para Dios, sino para yo quiero. Ok, muy bien, muy bien. De hecho, el título es competitividad piadosa. Significa que hay una competitividad impía, ¿no? Que es algo de lo que vamos a ver. Entonces, sin embargo, la realidad es esta. Otra razón de los problemas en las relaciones laborales se debe a ambiciones de conflicto. Hay una ambición que yo quiero algo que el otro tiene, y entonces hay un conflicto de ambiciones que provienen de una competitividad pecaminosa. Lo que decía Gloria, ¿no? O sea, tú no puedes ponerle, bueno, vamos a poner esta ilustración. No sé si perciben. Son dos empleados. Y digamos que los dos están compitiendo por el mismo puesto. Pero ¿qué es lo que está haciendo el más gordito? Metiendo cuerpo. ¿Eh? Metiendo carga, ¿no? Aquí, hay una actitud pecaminosa que lo que quiere es, a expensas de todos y en contra de todos, aplastarlos para poder salir adelante y ganar. ¿Cómo sería una competitividad piadosa, pecaminosa con Luz? Ella haciendo spoiler a todas las pasteleras de, es que es una porquería lo que estás comprando, te recomiendo tal pastelera, ¿no? Y etcétera. Entonces, es una competitividad piadosa porque estás ambicionando otras cosas de manera pecaminosa, impías. Estás tratando de lastimar a tu prójimo, estás tratando de denigrarlo de tal manera que los demás queden por debajo de ti y entonces todos digan, pues, está mejor tu pastelera, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar a todo esto. Podemos, entonces, vernos como rivales, envidiar lo que tienen, sospechar que están confabulando contra nosotros y entonces actuar en consecuencia de eso. No, yo creo que me la quieren hacer estos tipos, ¿no? Y entonces no me voy a dejar, se los voy a regresar. Porque mi pastelera es mejor, porque mi restaurante es mejor, porque mi escuela es mejor, porque etcétera, ¿no? Pongan ahí lo que ustedes quieran. Mi grupo es mejor.
Ah, ya ni mi grupo, ya me acordé. Cuando llegas a esta forma descontrolada, se dice en algunos lados que la ambición enloquece. Porque entonces tú estás con un pensamiento de todos están en contra de mí porque no quieren que yo prospere, entonces tengo que hacer todo, y entonces empiezas a enloquecerte por una ambición pecaminosa, una competencia insana y impía. ¿Quieres decir algo? ¿La codicia está relacionada? Por supuesto, la codicia, la avaricia, el egoísmo, el egocentrismo, el desprecio, todo gira en torno de ti. Esa es una competitividad pecaminosa y mala. ¿Significa entonces que nunca deberíamos competir contra estos para no caer en esta situación? ¿Significa que nunca deberíamos competir contra nadie para no caer en esta situación? Entonces no es algo malo la competitividad. Hay una competitividad mala y una competitividad que agrada y honra y glorifica a Dios. Y que deberíamos de ser motivados a competir de esta manera. Entonces, en el mundo la única forma de ascender, ¿cómo es? En el mundo. Pasando por encima. La única forma de ascender es que alguien más descienda, que yo lo pisotee. De hecho, no sé si sepan la ilustración de los cangrejos, ¿no? Del bote de cangrejos. Sí. ¿Se acuerdan? De que según están los cangrejos mexicanos y que está el bote abierto y entonces mientras uno quiere salirse, los demás lo jalan, ¿no? Y lo ponen. Porque nadie puede salir, ¿no? Esa es una competitividad pecaminosa. ¿Cómo entonces podríamos ser librados de esa actitud? Porque en algún sentido pudiéramos caer en esta actitud. ¿Cómo podríamos ser librados de esta actitud pecaminosa? De no competir de manera pecaminosa. El Evangelio es la respuesta a todo, siempre el Evangelio. El Evangelio nos libera de competir de manera impía contra nuestros compañeros. El Evangelio reorganiza y el Evangelio restablece nuestras ambiciones. ¿De qué forma el Evangelio hace eso? En un sentido, yo no me gané la gracia de Dios, sino Dios me la dio. Yo no estuve compitiendo por otros para ser salvo, sino que Dios de manera gratuita me lo dio. Entonces, el Evangelio completamente nos da el poder y nos libera de poder sentir que nosotros tenemos que pisotear a los demás para poder alcanzar algo. Entonces nuestros objetivos como cristianos cambian conforme al Evangelio. Lo primero en esa competitividad piadosa es, tú debes de competir y al mismo tiempo amar a tu prójimo. Competir y amar a tu prójimo. Servir a tu prójimo. Tú debes de competir, ganar corriendo más rápido y no derribando a tus competidores. Corre, esfuérzate, haz todo lo que puedas hacer, haz el mejor pastel del mundo, ten el mejor negocio de antojitos rápido, sé el mejor trabajador, el mejor empleado, el mejor maestro, tú hazlo con todos tus esfuerzos, pero no tratando de derribar a los demás y menospreciando a los demás, sino sirviéndoles también. Pero gana corriendo, no gana poniendo el pie como la imagen que vimos. Y también compite animando a otros a correr más rápido. Yo hice esto, mira, esfuérzate en esto, hazlo de tal manera y continúa y avanza, ¿no? Y en esa es la competitividad piadosa. Si se dan cuenta, es una competitividad que al mismo tiempo que está corriendo fuertemente y con todos sus esfuerzos, al mismo tiempo está animando a los demás de, corre, tú también puedes, adelante. Esa es una competitividad piadosa. ¿Sí me logro dar? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Mande? O sea, sí lo entiendo, solo que había un trato ya más profundo en mi corazón. Claro. O sea, en el que Dios me motivó a hacerlo y aún así Él proveyó trabajo para mí a pesar de que yo no tenía publicaciones. O sea, porque yo ya tenía clientes y esos clientes se mantuvieron, ¿no? Entonces yo vi su respuesta y el trato que tuvo hacia mi corazón. O sea, el saber que no era entrar en competencia, como de compararte, de decir yo tengo que ser mejor, sino de ir avanzando conforme él me lo permitía, ¿no? Porque cada vez que me llega un pastel es un nuevo reto, porque me piden una figura distinta, lo que sea, y echan a volar mi imaginación, entonces yo hago lo que me piden,
más ya no me fijo en lo demás, sino hago lo mejor que puedo con lo que a mí me piden que haga, ¿no? Que eso fue lo que Dios me cambió, Ajá. ¿no? Porque mis motivaciones eran hacer para publicar, Ajá. y ahora mi motivación es hacer para que Dios Excelente. sea glorificado. Por eso es que yo dejé de publicar y estoy en la lucha de volver a hacerlo, pero hasta sentir que el Señor me ha restaurado totalmente. Sí, claro, o sea, el problema de la competitividad de forma pecaminosa es el querer que los demás, tú les pongas un pie de tropiezo a los demás, ¿no? Para que tú seas la única que quede en pie, ¿no? Jalar a todos los que puedas, estorbándoles para que los demás te vean a ti como la mejor pastelera. Eso es pecaminoso. Ajá, ajá. Y esto yo creo que no has llegado a eso. No, no, no. Pero, Me pero, pueden encontrar como... Tengo Facebook. No, para nada. no. Entonces yo no lo vi así, yo lo vi nada más de parte de ti como un acto de disciplina espiritual, de tu corazón, ¿no? Entonces sí está bien. Ajá. Bueno, la otra parte que comentabas sobre el tema del proceso creativo, ¿no? Que a mí me recuerda a un teólogo de ya hace tiempos, y que ahorita lo leo mucho y estoy haciendo ya esta información, pero bueno, donde decía que después de que Adán y Eva salen, que eso tiene que ver con labrar la tierra, que es la misión que teníamos, ¿no? Con respecto a la vocación que cada ser humano tiene, porque son habilidades que Dios te va dando, pero dice que cuando les puso, o sea, primero para cubrir su pena fue tomar las hojas que tenían ahí para cubrir, pero después Dios, cuando lo saca del Edén, les hace unas pieles, y eso decía el autor que era como una fuerza creadora que iba a estar con el hombre permanentemente. Entonces ahora vemos en la modernidad, ¿no? Por ejemplo, para el frío, bueno, ya ves que están los calentadores, la energía, o sea, todos esos avances tecnológicos. Por ejemplo, vemos a Israel, ¿no? Que genera la hidroponía y los desiertos crea poder sembrar, ¿no? A través de esas técnicas. Entonces vemos cómo Dios sí respalda el proceso creativo, ¿no? De esas habilidades, y hay un fin bueno para el hombre, ¿no? Pero va a estar en esa esperanza creadora, pero como dices tú, bien alineada de acuerdo a su propósito, ¿no? En ese orden. Entonces por eso debemos de disponer todas nuestras habilidades, capacidades en esas competencias de manera sana, ¿no? Por poner un ejemplo muy simple, digamos que en la iglesia pusieran a correr a todos los hombres en la iglesia, tú tendrías que correr lo más fuerte posible sin estar estorbando a los demás, eso sería pecaminoso. Entonces corriendo y diciendo a los demás, corran conmigo, más fuerte, animarles, ¿no? Esa es una forma de una competencia sana. Miremos lo que dice ahí. ¿Qué nos dice la diapositiva? Como terminar ese punto. El servicio impulsado por la fe en lugar de trabajo significa tener un espíritu de competitividad piadosa, trabajar duro ante el Señor en lugar de derribar a otro. Trabaja duro, hermano, hermana, trabajen duro en el trabajo. Van a competir con sus compañeros, compitan, pero no a expensas de ponerles el pie, de estorbarles, sino también de poder ayudarles en algún sentido, ¿no? Esa es una competitividad piadosa. Ok, terminamos las cuatro marcas que distinguen a este empleado que vive con un servicio impulsado por la fe en sus relaciones, y vamos a ver algunas aplicaciones y vamos a terminar con eso. Conclusiones de esto que acabamos de ver solamente acerca del empleado. ¿Alguien me puede leer, por favor? Nosotros no estamos llamados a cambiar a las personas, sino a vivir a la cruz de Cristo, ser transformados, moldeados por su palabra. Si tú eres un empleado o un trabajador, en primer lugar entendamos de que no vas a poder cambiar a los de afuera, pero tú sí puedes ser transformado de gloria en gloria al meditar y contemplar la luz de Cristo Jesús. Tú no vas a cambiar a tu jefe, no vas a cambiar a tus compañeros de trabajo, pero Dios te llama en primer lugar a cambiar tu acción, tus motivaciones, tus reacciones, lo que hemos visto en este día. Siguiente conclusión y aplicación. ¿Alguien me puede leer diferente? Ellos no cambiarán, pero tú sí puedes cambiar la manera en cómo reaccionas con la ayuda del Espíritu Santo. Como decíamos, es a través del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros que podemos mortificar el pecado, amar a Dios
y amar a tu prójimo. Arrepentirnos y creer en Cristo Jesús. ¿Alguien más? El tercer punto. Si eres servidor de Cristo, si Él es tu jefe, entonces date cuenta que Dios te colocó a personas para que le sirvas y ames. Tú eres servidor de Cristo. Entonces Jesús es tu jefe. Y ese jefe te ha asignado un trabajo. Y tu trabajo es estar aquí en el mundo para servir y amar a todos los demás. Ese es tu trabajo. Para predicar su evangelio, para seguir sus pisadas. En el lugar donde Dios te colocó para que sirvas y ames a todos los que están alrededor de tú. Y tu jefe te dio esa encomienda, ese trabajo. Así que seamos fieles a nuestro jefe, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro ejemplo. Y el que nos da el poder para hacer todo esto. Cuarto principio. ¿Estaban apuntando? ¿Quieren que regrese? De tanto hablar de pasteles se me antojó un pastel. Ya no voy a hablar de pasteles. Ya no voy a hablar. Ok. La siguiente conclusión o aplicación. ¿Quién me puede ayudar a leerlo, por favor? Hazlo de buena gana, sin murmurar, sin quejarte, siendo humilde. De buena gana, sin murmurar, sin quejarte, siendo humilde. Empleado, trabajador, sirve humildemente a tu jefe, sin murmurar, sin quejar. Si tu jefe no te está llevando a pecar, tú hazlo. Por más humillante que sea, nunca vas a ser tan humillado como Jesucristo lo hizo. Y estás llamado a ser su seguidor de Cristo. Así que hazlo de buena gana, sin quejarte y siendo humilde. Y por último, ¿quién me puede leer la última parte? Si no lo estás haciendo así, arrepiéntete. Ve a Cristo, mira lo que hizo a tu favor. Ora y pídele a tu Señor que te ayude para amarlo y amar a tu prójimo, sirviéndole impulsado por la fe. Estoy totalmente convencido de que los que estamos aquí tenemos que arrepentirnos de muchas cosas de esto. Y precisamente ese es el llamado final. Sabemos que estamos mal en muchas áreas, pero está Cristo Jesús y dice la Biblia en Hebreos que está abierto el trono de su gracia para correr a Él y hallar gracia para el oportuno socorro. Arrepiéntete, ve a Cristo Jesús y mira que en Él tienes todo lo que necesitas para esta vida en piedad. Y si no estás viviendo en piedad, arrepiéntete, corre a Cristo Jesús, abrázale, confiésale tus pecados y contempla lo que Él hizo a tu favor. Contempla cómo fue su servicio hacia ti que eres un pecador. Y que por lo tanto entonces que te ayude a poder vivir impulsado por la fe a un servicio a los demás. Amén. Bueno, hermanos, esta es la clase 6, las relaciones. Esta es la primera parte. La primera parte es cómo esa mentalidad de un servicio impulsado por la fe afecta al trabajador. Y la siguiente semana vamos a ver cómo es que esa misma mentalidad afecta ahora a los jefes. Los que son jefes vamos a ver esos puntos. ¿Cómo yo, jefe, puedo también desarrollarme esta mentalidad con los que están debajo de mí? Hoy nada más nos vimos acerca de cómo mi relación de empleado hacia el jefe o mis compañeros de trabajo. Así que vamos a orar y ahorita platicamos, ¿sale?